Epílogo. Okugwa Aro, Luna de Muerte. Capítulo 30. Sara, Omar y Dubi fueron puestos en confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad. Solo los sacaron para llevarlos a dos grandes y caóticas conferencias de prensa después del tiroteo y de los agotadores interrogatorios. El Dubi, hosco e impenitente, repitió sus confesiones y se jactó de los dedos de las manos y pies que había cortado de los cuerpos. Omar relató para la prensa internacional unas extrañas explicaciones sobre los puntos finos de la santería y el palo mayombe. Sara, tan pálida y remota como la Madonna de una pintura renacentista, parecía mirar a los reporteros cuando era su turno de hablar, proclamando en varios momentos relatos contradictorios de su inocencia, su conocimiento íntimo de los asesinatos y su voluntad para seguir a Constanzo a cualquier parte. Poco después del tiroteo, Carla, su novio y la doctora también fueron arrestados y acusados de encubrimiento por ayudar a los fugitivos. Pocos días después de otro enfrentamiento entre la Policía Federal y local, también fue arrestado Salvador Vidal, aunque solo fue acusado de tráfico de drogas, no de asesinato. Las autoridades federales no tomaron como creíble el testimonio de los demás sospechosos sobre que había participado en el asesinato de los Calzada o que proveyó el arma que mató a Constanzo, que bajo las leyes mexicanas lo harían cómplice de asesinato. Mientras tanto, en Matamoros, Helio y los demás contrataron los servicios de caros abogados que pusieron fin a los interrogatorios. De repente, Serafín el Chaparro y los demás comenzaron a protestar que eran inocentes y culparon de todo al padrino ya muerto. Al mismo tiempo, usaron lo que les quedaba de los $300,000 del trato de drogas para sobornar a las autoridades carcelarias y tener beneficios y darse algunos lujos, como ropa fina, botas nuevas y comida preparada en restaurantes. Cada uno abrió una pequeña empresa en la cárcel. Helio y el Chaparro, una carpintería. David y Sergio, un restaurante de mariscos. Los demás reclusos competían para convertirse en sus lacayos bien remunerados, ya que las ganancias de las drogas, canalizadas por otros miembros de su familia, les aseguró una estancia confortable mientras esperaban su juicio. Pronto comenzaron a presumir a otros presos y a funcionarios que comprarían su salida de la prisión dentro de un año. En el juicio, intentaron desestimar sus confesiones alegando torturas. «Estaremos fuera pronto, ya lo verás», decía el Chaparro, pero refiriéndose a la magia del dinero, en lugar de la de su desaparecido padrino. Habían aprendido de Constanzo, después de todo. Sara, Omar y Dubi, que carecen de dinero para vivir cómodamente, hicieron las mismas acusaciones de torturas en la Ciudad de México, una táctica estándar, ya que el sistema de justicia mexicano está diseñado para extraer confesiones de todos los acusados. Las confesiones se consideran una necesidad legal, ya que la policía tiene poco interés y entrenamiento para la obtención de pruebas físicas de los crímenes. Esta filosofía se basa en el Código de Justicia Napoleónica de México, donde el acusado se presume culpable a menos que se demuestre su inocencia. Lo contrario al sistema de Estados Unidos, que los expertos mexicanos consideran caótico e incomprensible. Por tal motivo, tratar mal a los acusados es aceptable, ya que son considerados culpables de todos modos. Después de las detenciones, los acusados continuaron asistiendo todo el siguiente año a una serie de audiencias, donde intentaron probar que fueron torturados para confesar su culpabilidad. Debido a que en México la tortura por sí sola no es suficiente para liberarlos, la teoría es que la presión moral solo obliga a los individuos a decir la verdad, y también trataron de demostrar que las confesiones eran falsas. En cada audiencia, los acusados emitieron una aparentemente interminable serie de negaciones, cada que se leían cada una de las voluminosas confesiones que constaban en el expediente judicial. El escenario de estas dramáticas escenas tenía muy poco en común con el de sus homólogos estadounidenses. En México no hay un jurado de pares para oír y sopesar las pruebas. Ningún testigo llega a ser el centro de atención del escrutinio, aunque jure conducirse con verdad. No hay un magistral juez sentado en su banco elevado y ningún palacio de justicia lleno de paredes y muebles de madera oscura. En la Ciudad de México, los juzgados son espartanos y llanos, ubicados dentro de los reclusorios, dentro de edificios de hormigón
rodeados de alambre de púas y vigilados desde torres por guardias de seguridad armados con ametralladoras. El reclusorio Oriente fue el elegido para los miembros del culto debido a su alta seguridad y sus altas paredes reforzadas. Se encuentra en los límites de la delegación Ixtapalapa, rodeado de un laberinto de calles torcidas y barrios que no se muestran en los mapas, productos del crecimiento explosivo y desordenado de la capital. Las salas de audiencias tienen piso de linóleo y tablas astilladas en las paredes. Más allá de un escritorio, donde las secretarias aceptan papeles legales, hay una mesa alargada donde los abogados de la defensa y los fiscales se amontonan para las audiencias. El juez no se molesta en asistir, siempre preside su asistente, quien es quien controla el curso del caso, y como tal, en la práctica, es la persona más poderosa del sistema de justicia mexicano, ya que el juez basará su veredicto en las transcripciones del secretario después de cada audiencia. La larga mesa se apoya en una parrilla de metal negro colocada en la pared, aproximadamente del tamaño de una ventana media de escaparate, anclada en el concreto, hecha con barras de aproximadamente 1 pulgada de grosor. Más allá de la parrilla, hay una pequeña sala a donde son llevados los acusados a través de pequeños túneles desde la prisión, minimizando el riesgo de escapar. Los acusados deben permanecer en la pequeña sala y presionar sus oídos contra la parrilla para escuchar los procedimientos contra ellos. Y luego, gritar las respuestas a las preguntas. Los abogados deben hablar en voz alta con sus clientes a través de la parrilla. Es por eso que a los acusados se les refiere como la voz. No puedo decir nada sobre lo que pasó en la Ciudad de México. No puedo decir nada sobre lo que pasó en el rancho Santa Elena, dijo Sara una y otra vez en sus audiencias, recitando el testimonio de memoria. Mis declaraciones anteriores fueron tomadas por la fuerza, bajo presión psicológica y moral. Me quitaron la ropa, me ataron, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, me jalaron el pelo. Ellos querían que les dijera nombres, pero yo no sabía nada. Omar y el Dubi siguieron sus pasos, haciendo declaraciones similares de tortura e inocencia fuertemente disputadas por los testigos de la policía en las anteriores confesiones. Entonces, otro testigo entraría en la habitación y el proceso comenzaba de nuevo. Entre las pausas de las audiencias, Sara y Omar hablaban a través de la rejilla metálica, riendo de vez en cuando. Llevaban ropa de calle y parecía que los trataban bien. Después de algunos meses bajo custodia, los habían liberado del aislamiento. Sara había recuperado su peso y un poco más, hasta verse gruesa. Omar, sin embargo, parecía frágil y enfermo después de unos meses bajo custodia. Su rostro estaba cubierto de manchas marrones. Ya había pasado por 3 hospitalizaciones después de 3 misteriosos desmayos y perder peso rápidamente. Sus hermanas pidieron a la corte que lo liberaran por razones de salud, pero el juez lo negó debido a la gravedad de los cargos en su contra. El padre de Sara, Israel Aldrete, también asistía a menudo. Se sentaba tranquilamente en la parte trasera de la sala durante la mayor parte de las audiencias de Sara. Luego, durante un descanso, se acercaba tímidamente a la parrilla para poder susurrar unas palabras de ánimo a su hija. En los primeros meses del arresto de Sara, su padre iba a la capital todos los fines de semana para verla. En julio, se había quedado con unos amigos para poder verla constantemente. Tengo que pagarle a los guardias. Aquí tienes que pagar por todo si quieres que la traten bien, dijo Israel. De maneras tranquilas, el padre resignado de Sara Aldrete mantuvo una dignidad solemne y una profunda fe en Dios a lo largo de esta dura prueba para su familia, una reminiscencia de la gracia mostrada por otra familia, los Kilroy. Nos sentimos aliviados cuando la policía nos dijo que la habían arrestado, porque cuando encontraron su bolso nos habían dicho que había sido sacrificada. Nos sentimos desesperados, pero sin embargo, estar en prisión es peor que morir, explicó su padre durante una audiencia en agosto de 1989. Más tarde, el padre habló en voz baja con su hija, tocando su mano suavemente a través de la ranura de la parrilla metálica. Su camisa estaba cuidadosamente planchada y sus viejos zapatos negros lucían brillantes. Parecía un hombre sencillo y bueno, atrapado en algo que no podía entender. Tuvo que hipotecar su casa y ofrecer sus ahorros de toda la vida a los abogados con la esperanza de liberar a Sara. Le creemos a Sara. Sabemos que es inocente. Es mi hija.
¿Qué más puedo creer? Cuando la audiencia terminó y Sara regresó por el túnel, el señor Aldrete se volvió para irse, y el detective Carlos Padilla Torres lo saludó con calidez, el mismo agente que había sido herido en el tiroteo y que ya se había recuperado hacía tiempo. Se dieron la mano. Es un buen hombre. No tengo resentimientos. Sé que solo estaba haciendo su trabajo, dijo el padre de Sara con una sonrisa cansada. Padilla palmeó el hombro de Aldrete. Yo también estaría aquí defendiendo la inocencia de mi hija si estuviera siendo juzgada. Dios no lo quiera, dijo el agente. Sí, Dios no lo quiera, dijo tristemente el padre de la madrina. Una vez concluidas en México todas las investigaciones, Sara María Aldrete Villarreal, Omar Orea Ochoa y Álvaro de León Valdés, el Dubi, fueron acusados de 2 cargos de asesinato en las muertes de Constanzo y Martín. También fueron acusados de 13 cargos de asesinato por las muertes del rancho Santa Elena y una serie de cargos por tráfico de drogas, asociación criminal y cargos de encubrimiento. Omar también fue acusado con Jorge Montes y Juan Carlos Fragoso del asesinato de Ramón Paz Esquivel, la Claudia, en julio de 1988. Elio Hernández Rivera, Serafín Hernández García, David Serna Valdés y Sergio Martínez Salinas fueron acusados de 15 cargos de asesinato, varias violaciones de narcóticos y armas, encubrimiento y violaciones a la ley de entierros, por las inhumaciones en el rancho Santa Elena. Carla, Enrique Calzada y la doctora María de Lourdes Bueno López fueron acusados de encubrimiento por ayudar a los miembros del culto como fugitivos y ocultar el conocimiento de los asesinatos. Domingo Reyes Bustamante, el cuidador del rancho Santa Elena, también fue acusado de encubrimiento. Salvador Vidal García fue acusado de posesión y venta de cocaína. No se presentaron cargos por las 8 muertes de la familia Calzada, aunque el caso se consideró oficialmente resuelto y cerrado. En agosto de 1990, el Dubi fue condenado a 30 años de prisión por los asesinatos de Adolfo y Martín. Jorge Montes y Juan Carlos Fragoso fueron condenados por el asesinato de la Claudia. Cada uno recibió penas de 35 años de prisión. El juicio de Sara Aldrete en la Ciudad de México terminó con un juez que la absolvió de participar en el asesinato de Constanzo, pero no creyó su historia de ser secuestrada y la condenó por asociación criminal por quedarse y ayudar a la banda fugitiva. Recibió la pena máxima por este crimen en México, 60 años de prisión. En el otoño de 1990, sus otros cargos en la Ciudad de México y todos los casos de homicidios en Matamoros aún estaban pendientes. Solamente Omar Orea Ochoa escapó de la sentencia. Su abogado había solicitado informes psiquiátricos con la esperanza de demostrar que Constanzo había dominado los pensamientos, creencias y acciones del joven, por lo que no podía ser responsabilizado de los crímenes. Constanzo era una figura que Omar amaba y obedecía incuestionablemente, hasta el punto de la locura, argumentó su abogado. Pero el juez nunca tuvo que sopesar ese argumento. A los 24 años, Omar murió de un ataque al corazón relacionado con el SIDA, el 7 de febrero de 1990, después de pasar 20 días en un hospital penitenciario. Las manchas que le cubrían la cara fueron signos reveladores de la descomposición de su sistema inmunológico, y aumentó el temor de que más seguidores del culto podrían estar infectados con el mortal virus. Sin embargo, no se ordenaron pruebas para los demás sospechosos. En cuanto a los seguidores sobrevivientes de Adolfo de Jesús Constanzo, Sara, Dubi, Elio, Serafín el Chaparro, David y Sergio, sí llegaron a ser liberados por cualquier razón de la cárcel en México, las autoridades de Estados Unidos están listas para actuar. Las acusaciones y las órdenes de arresto emitidas en abril de 1989 por posesión, importación y conspiración por tráfico de marihuana y cocaína continuaban vigentes. La investigación de la DEA en Estados Unidos, que fue afectada por las rivalidades policiales mientras Constanzo estaba vivo, finalmente se logró después de su muerte. La información obtenida de El Gancho y el viejo Serafín Hernández García condujo las acusaciones de autoridad contra el jefe del Gancho por tráfico de drogas en Matamoros y comenzó una investigación que vinculaba a Constanzo con algunos narcotraficantes en Chicago.
A cambio de su cooperación, el viejo Serafín se declaró culpable por narcotráfico y fue condenado a 18 meses de prisión y liberado en junio de 1990. Regresó a su casa en Brownsville. Las relaciones entre la DEA y el jefe de aduanas en Brownsville continuaron tensas, donde fue palpable el alivio por la muerte de Constanzo, pero donde la amargura por las rencillas con el caso del culto se mantuvieron. A pesar de su papel menor e incluso perjudicial en la conclusión de la investigación sobre el culto, el jefe de aduanas Oral Neck y el teniente sheriff George Gavito recibieron varios premios civiles por resolver el caso. Tiempo después se realizaron algunas investigaciones por casos de corrupción en sus oficinas, pero los resultados no fueron concluyentes. Al mismo tiempo, los memorandos del Departamento de Justicia pusieron en tela de juicio la credibilidad y la integridad de los agentes de aduanas en Brownsville, señalando, entre otros problemas, que el juez federal no firmó las órdenes para los agentes de aduanas debido a su falta de credibilidad. A finales de 1989, se ordenó una transferencia no voluntaria de Neck, pero fue anulada más tarde. Finalmente dejó Brownsville y se trasladó a Hermosillo, México. Gavito, por su parte, salió de la oficina del sheriff y tomó un trabajo como investigador en la oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron. Ambos hombres hablaron de colaborar en un libro o una película sobre el caso. Neck llegó a comentar: ¿quién está en una mejor posición para saber lo que realmente sucedió? Los agentes de la DEA, Armando Ramírez y T.K. Solís, continuaron con la búsqueda de los fugitivos restantes del culto. Acusado en México y Estados Unidos, Ovidio Hernández se convirtió en el jefe de los negocios de drogas de la familia una vez que Helio fue encarcelado, y siguió libre, asistido por una red de familiares y narcotraficantes. Fue visto en Chicago a principios de 1990, pero logró eludir la detención. Su padre, Brígido Hernández, quien tiene cargos por tráfico de drogas y armas, y Aurelio Chávez, el excapataz del rancho, también son fugitivos. Pero lo más amargo para los investigadores de Estados Unidos ha sido no encontrar a Manlio Fabio Ponce Torres, el presunto secuestrador de Mark Kilroy, liberado por error en el departamento del alguacil del condado de Cameron, quien permaneció libre a pesar de que 2 informantes de la DEA les dieron pistas sobre su estancia en Monterrey, México, y posteriormente en la península de Yucatán. Cada vez, el gato logró eludir la captura. Bien versados en la religión de Adolfo de Jesús Constanzo, los investigadores mexicanos creen que recuperó el enganga que había desaparecido de la habitación de los muertos en el departamento de la calle Pomona, en Ciudad de México, y la utilizó como un medio mágico para preservar su libertad. Un último capítulo se mantuvo para las autoridades con el caso de Adolfo de Jesús Constanzo, el destino de su madre, Delia Aurora González Valle. El lunes 8 de mayo de 1989, 2 días después de que su hijo murió en la Ciudad de México, Delia apareció en la corte de circuito del condado Dade, en Miami, donde se enfrentó a una sentencia por destrozar una casa y robar al propietario, violando su libertad condicional, cambiando su nombre como siempre. Los delitos menores por los que fue acusada normalmente no hubieran atraído la atención de los medios de comunicación, pero el hecho de que su hijo fuera uno de los hombres más buscados hasta hace 2 días llevó a los reporteros a la sala de la corte de la jueza Ellen Morpheus. Delia dijo a los reporteros que había criado a Constanzo y a todos sus hijos como buenos cristianos de un buen hogar católico, y que su Adolfo era incapaz de los crímenes de los que lo acusó la policía. Confesó que ninguno de sus hijos estaba en santería o palo mayombe, y les dijo que su hijo le había llamado desde México proclamando su inocencia en la última llamada que tuvieron, donde se escuchaba con miedo y desesperado, recordó Delia. Me dijo que tenía que huir muy rápido y esconderse porque tenía mucho miedo de la policía mexicana. Me dijo que era inocente, pero que se tenía que ocultar. Delia había sido localizada después de allanar una serie de casas, y la policía la encontró en una casa alquilada ya sucia después de haberla ocupado 2 semanas, con un altar en la cocina y un apestoso enganga en un cuarto de servicio detrás de la casa. Sin embargo, negó cualquier participación con la magia negra. La jueza Morphonius la condenó a 2 años de prisión, pero incluso entonces, la suerte de Delia continuó persistiendo. Su abogado, Ed Salnick,
se dispuso a apelar el caso y la juez la liberó, ya que aparentemente la juez sintió pena por la madre afligida que estaba tratando de reclamar el cuerpo de su hijo a las autoridades mexicanas. Al día siguiente, cuando Salnik trató de hablar con Delia sobre sus responsabilidades legales, la madre afligida le lanzó una larga diatriba y luego lo corrió. Básicamente me dijo que me fuera al infierno. En sus palabras, yo era un pedazo de mierda. No se contrató a ningún nuevo abogado para reemplazar a Salnik en el caso, y no se presentaron más apelaciones. Sin la apelación no había motivo para que Delia continuara en libertad, ya que ella debía permanecer en custodia permanente para cumplir la pena de 2 años de prisión. Pero el sobrecargado sistema judicial de Miami, ocupado en crímenes más graves como asesinatos, violaciones y robos, no pareció preocuparse demasiado por el caso de Delia, y ella continuó libre. Volvió a la clandestinidad, después de librarse del sistema una vez más, como por arte de magia. El 20 de mayo de 1989, el cuerpo de Constanzo llegó a Miami desde México. Rafael Martínez tuvo la oportunidad de examinarlo en la oficina forense y tomó fotografías de las cicatrices de palo mayombe en hombros, muslos y antebrazos de Constanzo. 2 días después, Delia y su hijo Fausto Rodríguez reclamaron el cuerpo. Según ellos, insistían en que no tenía marcas místicas. Luego dijeron que el cuerpo fue cremado en una ceremonia privada, con solo la familia y pocos amigos cercanos. No queremos que nadie que no sea de los nuestros aparezca a maldecir el funeral, dijo Fausto. Meses después, los intentos de concertar una entrevista con Fausto y Delia para este libro fracasaron cuando Fausto insistió en que había que pagarles por su tiempo. Queremos un porcentaje. Nuestra historia vale dinero, dijo. Los siguientes intentos de contactar con la familia en Miami fracasaron. El teléfono estaba desconectado. Delia había huido de nuevo.